Hola a todos, la verdad hoy quiero comenzar esta asesoría principalmente expresándoles mi más sincero agradecimiento por la receptividad y por el entusiasmo que han mostrado respecto a los videos anteriores. La verdad que su interés y dedicación hacen que cada sesión sea un verdadero placer para mí. El día de hoy nos vamos a adentrar en un tema que es bastante extenso, pero a la vez es un tema bastante fascinante, que son las patologías gastrointestinales. Y yo me atrevería a decir que representa aproximadamente el 50% de las patologías que se presentan día a día en el laboratorio de anatomía patológica. Así que bueno, vamos a prepararnos para adentrarnos en este tema tan increíble. De más está decirles que estoy acá para guiarlos y resolver cualquier duda que tengan. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. El tema de las patologías gastrointestinales, la verdad es un tema bastante extenso, como ya les venía comentando previamente, de tal manera que lo vamos a dividir esquemáticamente en las patologías de los órganos que un médico general debe conocer, ¿ok? Lo más básico sobre la anatomía patológica en lo que al sistema gastrointestinal se refiere. Entonces vamos a estudiar esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y las glándulas anexas al tubo digestivo, hígado, páncreas y las glándulas salivales. Como bien sabemos, tenemos que conocer cuál es la histología y la anatomía básica de cada órgano, pues recordemos que estas dos ciencias o ramas de la medicina que les acabo de mencionar son fundamentales para que podamos comprender bien y con certeza la anatomía patológica. Entonces vamos a abarcar un poco de la histología y la anatomía de cada uno de los órganos a modo de repaso. Entonces, sabemos que el esófago es un tubo fibromuscular, aproximadamente mide 25 centímetros, que se va a extender desde la faringe hasta el estómago, ¿ok? Entonces, en cuanto a la histología, en cuanto a su microarquitectura, él va a presentar 4 capas, ¿ok? Que de la luz, es decir, desde acá hacia afuera, son las siguientes. Vamos a tener principalmente la mucosa. La mucosa del esófago está constituida por el epitelio, ¿okay? Que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, como también lo podemos ver acá. ¿Okay? Fíjense que son células planas que no tienen queratina. ¿Okay? Luego vendría entonces la lámina propia, ¿okay? Que es ese tejido conectivo en donde están inmersos los vasos sanguíneos, los linfáticos, fibras elásticas, colágenas, fibroblastos, hay glándulas cardiales, ¿ok? Y también en la mucosa esofágica encontramos a la muscular de la mucosa. Ahora, la siguiente capa entonces sería la submucosa, ¿okay? Que es un tejido conectivo denso en donde también hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, hay fibras nerviosas y células ganglionares. ¿Okay? Luego vendría la capa muscular externa, ¿okay? Que está constituida por 2 capas a su vez. ¿Okay? Tenemos fibras musculares internas que son circulares y tenemos fibras musculares externas longitudinales. Y por último tenemos la adventicia, que es la capa más periférica, que también es un tejido conectivo que tiene fibras elásticas, fibras colágenas y que se encargan de fijar el esófago al resto de los órganos. Muy bien, esta es otra imagen que me parece que está bastante buena para que repasemos la histología del esófago. Entonces, tenemos en la mucosa el epitelio, tenemos la lámina propia, la muscular de la mucosa, tenemos la submucosa, que es donde están vasos sanguíneos, linfáticos, hay tejido conectivo, tenemos la muscular externa, ya sabemos con 2 capas, y luego vendría la adventicia. Otro punto u otra zona que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de la histología del esófago es la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica es el punto en donde el esófago se conecta con el estómago. En esta zona, el revestimiento escamoso del esófago se va a unir con el tejido columnar o el epitelio cilíndrico simple del estómago. ¿Okay? Entonces, esto lo conocemos como transición escamocolumnar. Es un lugar que tenemos que tener en cuenta porque es muy frecuente para la formación de neoplasias y es una zona importante
al momento de hablar de esófago de Barrett, que lo vamos a hablar más adelante. También existe una transición que nos va a marcar esa transición escamocolumnar desde el punto de vista macroscópico, que lo conocemos como línea de zigzag o línea Z, que es esta que está acá. Y fíjense que en condiciones normales la unión gastroesofágica y la unión escamocolumnar coinciden. Ya más adelante van a ver que en el esófago de Barrett no se ve de esta manera, sino que la unión gastroesofágica o la unión o transición escamocolumnar se va a ver afectada. Entonces acá desde el punto de vista histológico, fíjense que vemos el epitelio del esófago, el epitelio plano estratificado no queratinizado, que se continúa con el epitelio gástrico, que es un epitelio cilíndrico simple, sin células caliciformes, ¿ok? La primera patología de la cual vamos a hablar en el esófago es de la esofagitis, que como su nombre lo dice, al tener el sufijo itis, nos habla de inflamación, en este caso de la mucosa esofágica. Este proceso puede ser de etiología infecciosa y no infecciosa. Entre las causas infecciosas destacamos el virus del herpes simple, citomegalovirus, puede ser por agentes micóticos como Candida, Aspergillus e incluso procesos cutáneos que cursen con descamación. Entre las causas no infecciosas tenemos factores irritantes para la mucosa esofágica como lo es el alcohol, picantes, bebidas demasiado calientes, ácidos, sustancias alcalinas corrosivas y aquellos pacientes que cursen con un tabaquismo importante. Hay fármacos que también pueden inducir esofagitis, como por ejemplo la doxiciclina, como por ejemplo los bifosfonatos. Aquellos pacientes que reciben quimioterapia con citotóxicos y al igual que radioterapia, también pueden tener esofagitis. Dependiendo de la causa de la esofagitis va a ser el tipo de infiltrado inflamatorio que vamos a observar. A continuación vamos a hablar un poco sobre las esofagitis que pueden ser de etiología infecciosa y de etiología no infecciosa. Lo primero que entonces vamos a abarcar son las causas infecciosas. Comenzamos con la esofagitis eosinofílica. Es importante saber que la esofagitis eosinofílica es causada por mecanismos inmunitarios. No tiene nada que ver con las sustancias o con lo que el paciente ingiera. Simplemente estos pacientes tienen desórdenes inmunitarios y generalmente son atópicos, como lo son aquellos pacientes que cursan con dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, eosinofilia marcada. Por tanto, el grupo etario va a ser pacientes jóvenes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes cursan con disfagia, impactación del alimento y en los niños tendremos síntomas similares a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Desde el punto de vista macroscópico, la esofagitis eosinofílica se va a ver como anillos hiperémicos que están rodeando al esófago. Esto lo vamos a ver es por endoscopia. Desde el punto de vista microscópico no debemos ver ninguna célula inflamatoria que no sean eosinófilos, no debemos ver ni vasos sanguíneos ni nada más, solo células epiteliales y los eosinófilos que deben ser abundantes desde el tercio basal hacia el tercio superficial. Eso al patólogo le va a poder permitir entonces dar un diagnóstico definitivo. Además de que debe haber marcada hiperplasia en esas células epiteliales, debe haber desorganización celular como lo es acá, debe haber pérdida de la polaridad. Las células primero se vuelven más cilíndricas, luego se vuelven un poquitico más cúbicas y luego se vuelven más planas. El epitelio de superficie puede estar erosionado y repito, el diagnóstico definitivo se da por abundantes eosinófilos que van desde el tercio basal hacia el tercio superficial. Continuamos entonces con la esofagitis micótica. La esofagitis micótica puede ser causada tanto por Candida albicans como por Aspergillus, pero el agente etiológico más común y más frecuente es Candida albicans. La esofagitis micótica es muy frecuente verla en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes ancianos. Desde el punto de vista macroscópico, fíjense cómo se ven placas amarillo parduzcas, pueden ser también blanquecinas, sobre todo en esófago inferior. Y además de ello, la mucosa esofágica se va a ver hiperémica, es decir, va a ser una mucosa esofágica que va a estar irritada, va a estar
rojiza. Esas placas pueden coalescer y pueden formar pseudomembranas. ¿Por qué se forman estas placas? Se debe a las hifas del hongo y a las células inflamatorias que están llevando a cabo el proceso. Desde el punto de vista microscópico, vamos a ver a los microorganismos en la superficie del epitelio esofágico y vamos a ver que las esporas se van a ver redondeadas y las hifas se van a ver como estructuras alargadas. Bien, entonces continuamos hablando de la esofagitis infecciosa, en este caso causada por citomegalovirus. Este tipo de esofagitis es frecuente en pacientes inmunosuprimidos, fíjense que no distingue de grupo etario. Macroscópicamente vamos a ver que hay ulceraciones superficiales en la mucosa esofágica, vamos a ver que la mucosa esofágica se va a alternar con unos parches marrón oscuros, fíjense como la mucosa está hiperémica y además de ello podemos ver también focos de hemorragia. Microscópicamente, aparte de ver el epitelio plano estratificado, completamente desorganizado, las células van a estar hiperplásicas, puede haber ulceración y erosiones del epitelio de superficie, pero lo más importante que vamos a ver son los cuerpos de inclusión citomegálica, es decir, que hay células que van a estar infectadas por virus en el endotelio y en el estroma. Y las vamos a ver como si fueran un ojito de búho. Fíjense en este que está acá. ¿Okay? Van a estar separadas de la membrana nuclear por un halo transparente. Y además de ello van a estar acompañadas de inclusiones en el citoplasma que van a ser a especie de gránulos. Y como les digo, se pueden ver en el endotelio y en el estroma. Entonces, el diagnóstico definitivo de la esofagitis causada por citomegalovirus son los cuerpos de inclusión citomegálica. Bien, en el caso de la esofagitis causada por el virus del herpes simple, su agente etiológico es el virus del herpes simple tipo 1. En este caso, el paciente va a cursar con odinofagia, disfagia, incluso puede haber hemorragia digestiva. Es un tipo de esofagitis que va a ser muy común en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes con cáncer, pacientes trasplantados e incluso pacientes con VIH o pacientes en fase SIDA. En este caso vamos a ver macroscópicamente úlceras que están bien delimitadas y estas úlceras al coalescer van a formar parches que van a estar más claros que los que son causados por citomegalovirus. Además de ello, se dice que son úlceras en volcán, porque fíjense que son como úlceras excavadas. Además de ello, fíjense que macroscópicamente, también de este lado los podemos ver en estas imágenes, que son parches mucho menos oscuros que los causados por citomegalovirus. Microscópicamente, además de la pérdida completa de la arquitectura del epitelio plano estratificado, va a haber hiperplasia, ulceraciones, erosión del epitelio de superficie y además de ello puede haber células escamosas que tengan inclusiones en su núcleo por el virus del herpes simple, como lo vemos acá y también lo podemos observar acá. Esta es otra imagen histológica en donde podemos ver acá a las células escamosas infectadas por el virus del herpes simple. Fíjense que las células se ven que ha perdido su arquitectura. Fíjense que además de ello hay hiperplasia, es decir, hay un aumento en el número de esas células escamosas. Fíjense además de ello cómo acá el epitelio de superficie está erosionado, igual que por acá. Y además de ello, fíjense acá, están las células escamosas normales, pero fíjense cómo ellas se vuelven un poco más redondeadas. Y en su núcleo ellas tienen al virus del herpes simple. O sea, están infectadas por este agente etiológico. Ok, la esofagitis por reflujo gastroesofágico es importante aclarar desde el principio que no es lo mismo que esófago de Barrett. El esófago de Barrett va a ser una complicación o una consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de ello, ¿qué ocurre acá? Es que el contenido gástrico sube hacia el esófago y esto va a producir síntomas o va a producir complicaciones.
de tal manera que en la endoscopia se va a ver una mucosa esofágica que esté edematosa, que esté brillante, que tenga presencia de hiperemia y sobre todo que esté en el tercio inferior del esófago. Es lo más frecuente que podemos ver, fíjense por acá. Porque recuerden que el contenido gástrico es ácido y pues el esófago no está capacitado para soportar ese ácido gástrico, de tal manera que se irrita la mucosa esofágica. Ahora bien, la esofagitis por reflujo gastroesofágico puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente en el sexo masculino, es una patología reversible. Ahora, ocurre es porque el esfínter esofágico inferior, que es una capa muscular circular que está en el esófago distal, va a crear una presión más alta que la presión intraabdominal y fisiológicamente se debería producir reflujo porque hay relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. En este caso es un mecanismo normal para que el estómago se ventile y este mecanismo se puede activar por cosas como por ejemplo la distensión gástrica. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior va a estar aumentada en aquellos pacientes con esofagitis por reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto entonces va a permitir que el ácido gástrico ingrese al esófago distal, se van a estimular quimioreceptores y se va a producir irritación de la mucosa esofágica, es decir, se va a ver hiperémica, se va a ver una mucosa edematosa. Y esto es lo que va a provocar los síntomas. Así también es importante aclarar que los síntomas van a ser resultado de la lesión de la mucosa y que ellos van a estar directamente relacionados con la frecuencia del reflujo, con la duración del reflujo, así como también con el potencial lesivo que ese reflujo tenga. Entonces, no todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico tiene por qué tener esofagitis. Eso va a depender de los factores que les acabo de mencionar. Entonces, entre las causas destacamos esofagitis como primera causa y la más importante, lo que ya les comentaba de la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, hernia de hiato, eliminación inadecuada del material refluido, retraso en el vaciamiento gástrico y reducción de los mecanismos de reparación tisular de la mucosa esofágica. La esofagitis por reflujo gastroesofágico puede ser asintomática, pero cuando hay síntomas, los más comunes son acidez y regurgitación. Sin embargo, hay síntomas extraesofágicos en los cuales destacamos tos, ronquera, odinofagia, puede haber asma inducida por reflujo, laringitis, neumonía por aspiración. E incluso hay síntomas atípicos o más graves como lo es hematemesis, pérdida de peso, disfagia, lo cual nos puede indicar estenosis o malignidad y en este caso lo ideal sería hacer una evaluación mediante endoscopia. Y por supuesto, la terapia principal pues son los inhibidores de la bomba de protones. Ahora fíjense en este corte histológico de una biopsia de mucosa esofágica. Hay tres características principales que nos van a determinar la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Deben haber células inflamatorias en el epitelio escamoso. Esas células inflamatorias o ese infiltrado inflamatorio puede estar compuesto por neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Si ya vemos neutrófilos o mononucleares, esto pues nos indicaría inflamación crónica. Hay elongación de las papilas de la lámina propia y hay hiperplasia de las células basales, es decir, que están aumentadas en número. Además de estas tres características principales, como ya hemos venido comentando, se pierde la arquitectura del epitelio plano estratificado, el epitelio se va a ver erosionado, se va a ver ulcerado y además de ello va a haber congestión vascular, fíjense acá. Y fíjense por acá que esto que está acá es infiltrado inflamatorio. El esófago de Barrett, que ya lo habíamos comentado previamente al principio, va a ser una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o la esofagitis por reflujo gastroesofágico que sea de larga data, es decir, que sea crónica, que tenga un tiempo de evolución prolongado. Se va a caracterizar principalmente por una metaplasia intestinal o gástrica en la mucosa esofágica. Y esto es lo que veníamos comentando al principio cuando les hablé de la unión gastroesofágica, que era muy importante tenerla en cuenta cuando habláramos de esta patología.
Vamos a recordar que la metaplasia es ese cambio adaptativo en donde una célula adulta especializada es sustituida por otra célula adulta especializada que esté mejor capacitada para soportar las condiciones del medio que la están intentando lesionar. Entonces, si el epitelio esofágico es un epitelio plano estratificado no queratinizado, va a ser sustituido por un epitelio gástrico o intestinal. Si es sustituido por un epitelio gástrico, entonces sería por un epitelio cilíndrico simple sin células caliciformes, mientras que si es sustituido por un epitelio intestinal, sería un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Es más frecuente ver la metaplasia intestinal que la gástrica en el esófago de Barrett. Es frecuente a los 40 y 60 años de edad y a pesar de que la metaplasia es un cambio adaptativo reversible, aumenta el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de esófago y es importante que tengamos en cuenta esto, adenocarcinoma, ¿ok? Porque cuando veamos las neoplasias vamos a ver que también hay carcinoma de células escamosas que no está relacionado con un esófago de Barrett. En el esófago de Barrett se va a producir displasia en el epitelio, es decir, que va a haber variación en el tamaño, en la forma, en la orientación de las glándulas gástricas y esto lo vamos a considerar como una lesión preinvasiva. A pesar de que la inmensa mayoría de los adenocarcinomas de esófago se asocian con esófago de Barrett, hay que recordar que la mayor parte de las personas que presentan esta entidad casi nunca desarrollan un cáncer de esófago. ¿Okay? Se dice que el esófago de Barrett ocurre es porque hay reprogramación de las células madre esofágicas, pero la realidad es que su patogenia es incierta. Esto simplemente es una hipótesis. Entre los factores de riesgo del esófago de Barrett, pues vemos que hay síntomas de enfermedad por reflujo esofágico de larga data, como ya lo venimos comentando, una duración de más de 5 años. Pacientes que sean mayores de 50 años, pacientes del sexo masculino, hábito tabáquico, pacientes con obesidad, raza caucásica y evidentemente si hay antecedentes familiares de primer grado con esófago de Barrett, pues evidentemente el paciente va a tener más riesgo de desarrollar la entidad. Ahora bien, el diagnóstico lo vamos a hacer por endoscopia y por biopsia. En la endoscopia vamos a ver una mucosa anómala que va a estar por encima de la unión gastroesofágica. Por esto es que es tan importante lo que les comentaba al principio en la histología del esófago. ¿Okay? Que el esófago de Barrett se va a ver por encima de la unión gastroesofágica. Y por biopsia, pues vamos a ver la metaplasia intestinal o gástrica. Acá tenemos la imagen de la diapositiva anterior un poco más ampliada, en donde desde el punto de vista macroscópico vamos a ver lengüetas o parches que van a ser rojizos, que van a ser aterciopelados y que se van a extender hacia arriba por encima de la unión gastroesofágica. Esta mucosa, que es metaplásica, va a estar alternada con mucosa escamosa pálida normal del esófago. Microscópicamente vemos la unión gastroesofágica en el esófago de Barrett. Fíjense la transición entre las dos mucosas, o mejor dicho, entre los dos epitelios. Abajo y a la derecha vemos la mucosa esofágica y la mucosa metaplásica con células caliciformes arriba, fíjense. Estas cositas redonditas y blanquitas son las células caliciformes. Fíjense acá cómo están las células cilíndricas con células caliciformes. Esas células caliciformes son de forma redondeada, tienen mucina en su citoplasma que es transparente, puede estar dispersa y generalmente deja marcas en el núcleo. Fíjense que algunas glándulas van a estar agrandadas, van a tener estratificación de sus núcleos y hay una maduración superficial completa. ¿Okay? Si hay maduración superficial de esas glándulas es negativo para displasia. Se puede también duplicar la muscular de la mucosa, lo cual es característico en el esófago de Barrett. Se observa aproximadamente en el 92% de los pacientes. El crecimiento escamoso excesivo sobre el epitelio metaplásico, ¿okay? Hay glándulas híbridas y presencia de conductos esofágicos que tienen alta especificidad para el esófago de Barrett. ¿Okay? Tiene que haber ulceración de esa mucosa esofágica y tiene que haber hiperplasia, aumento en el número. Pero lo que nos determina como tal el esófago de Barrett es el epitelio esofágico que sea
reemplazado por un epitelio columnar de tipo intestinal con células caliciformes. Es lo típico que vamos a observar y es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico definitivo. Estas son otras imágenes desde el punto de vista macroscópico en donde vemos la mucosa metaplásica alternada con mucosa escamosa normal y fíjense que está por encima de la unión gastroesofágica. Evidentemente la ulceración y la irritación por el reflujo gastroesofágico van a causar hemorragia y dolor en el paciente. Esto es una imagen obviamente de autopsia y acá tenemos una imagen endoscópica. Fíjense cómo la mucosa esofágica está totalmente hiperémica, cómo está totalmente erosionada y que tiene un aspecto rojizo, aterciopelado, que se va a alternar con una mucosa esofágica blanquecina normal. Recuerden, acá estaría entonces la metaplasia en esta área rojiza y esto que vemos blanquito y normalito, entonces sería el epitelio escamoso normal del esófago. Esta es otra imagen de biopsia desde el punto de vista histológico para hacer énfasis en que el diagnóstico lo vamos a hacer por metaplasia, una metaplasia cilíndrica intestinal en el esófago de Barrett, es decir, con células caliciformes. Es lo típico que el patólogo va a arrojar en el informe de biopsia. Entonces, fíjense, a la izquierda tenemos un epitelio con células caliciformes, mientras que a la derecha sería el epitelio escamoso o plano estratificado no queratinizado normal del esófago. Ahora bien, vamos a entrar en tema con las neoplasias del esófago. Las neoplasias del esófago se pueden clasificar en benignas o malignas de acuerdo al tejido que las esté originando, o se pueden clasificar en primarias o secundarias. Primarias son aquellas que se originan propias en el órgano y secundarias son aquellas metastásicas, es decir, que provienen de otros órganos y hacen metástasis en el esófago. Pero es muy raro ver una metástasis en esófago. Generalmente las neoplasias benignas del esófago, que son las que vamos a comenzar a hablar primero, generalmente son mesenquimatosas, siendo los leiomiomas las más frecuentes, pero también podemos tener lipomas, fibromas, neurofibromas, puede haber papilomas, linfangiomas, entre otras. Vamos a comenzar hablando de los leiomiomas, que son la neoplasia más frecuente, como ya les había comentado previamente. Fíjense entonces que los leiomiomas son las neoplasias mesenquimatosas benignas más comunes que se originan en la pared esofágica. Aquellos pacientes que cursen con disfagia progresiva acompañada de dolor epigástrico, pérdida de peso, síntomas por reflujo gastroesofágico, tenemos que entonces sospechar de una neoplasia. En este caso, fíjense que son tumoraciones de tamaño variable, generalmente son tumoraciones nodulares como la vemos acá. Suelen ser redondeadas, blanquecinas, suelen ser firmes, ¿okay? Carecen de necrosis, hemorragia, tienen superficie externa lisa, con bordes bien definidos. Fíjense que es una neoplasia totalmente redondeada, en el caso acá en la endoscopia. Y van a nacer del tejido muscular liso de la pared esofágica, por eso es que se llaman leiomiomas. Tienen al corte un aspecto arremolinado. Ahora bien, en este corte histológico vemos una marcada proliferación, vamos a ver fibras musculares lisas con núcleos regulares que son normocromáticos, porque recordemos que es una neoplasia benigna. Hay una buena relación núcleo-citoplasma que se dispone en diferentes direcciones, entrecruzándose, y fíjense que desde el punto de vista microscópico no vemos necrosis ni hemorragia y las mitosis son normales. ¿Okay? Son células musculares lisas, maduras e hipertrofiadas. Fíjense cómo esos núcleos se ven alargados y tienen un citoplasma abundante. La segunda neoplasia de la cual vamos a hablar son los fibromas. Los fibromas son neoplasias benignas que nacen o se originan en la lámina propia y consisten en tejido conectivo fibroso. Macroscópicamente, fíjense que son neoplasias con bordes bien definidos, que tienen una superficie externa lisa, que son blanco-amarillentas y que son muy parecidos a los leiomiomas. Pueden crecer hacia afuera o pueden crecer hacia la luz del órgano.
al corte no tienen aspecto arremolinado, a diferencia de los leiomiomas que sí lo tienen. Fíjense que en este corte histológico microscópicamente vemos fibroblastos con todas las características normales de una célula neoplásica. Es decir, que el fibroma cumple con las características de las neoplasias benignas. ¿Okay? Tienen una buena relación núcleo-citoplasma, carecen de necrosis, hemorragia, no hay abundantes mitosis, sino que las mitosis son normales, los núcleos son regulares normocromáticos. Los hemangiomas son neoplasias benignas que se originan de los vasos sanguíneos. Los hemangiomas suelen ser bastante frecuentes y van a ser iguales donde sea que los veamos. Pueden ser hemangiomas capilares o hemangiomas cavernosos. Fíjense que macroscópicamente van a ser como manchas o bultos gomosos que tienen color rojo morado. Y microscópicamente, pues si son hemangiomas cavernosos, van a tener proliferación de canales vasculares dilatados de pared gruesa y van a aparentar ser cavernas llenas de sangre, aproximadamente de 1 a 2 centímetros, mientras que si son hemangiomas capilares, son canales vasculares de pared fina que asemejan a los capilares. Las otras neoplasias que podemos ver en esófago son los papilomas. Los papilomas nacen del epitelio plano estratificado no queratinizado y fíjense que van a ser lesiones sobreelevadas de la mucosa y en ocasiones pueden tener un tallo de tejido fibroconectivo. Otras neoplasias que se pueden originar en el esófago son los pólipos, que nacen del epitelio cilíndrico glandular. Van a tener prolongaciones sobreelevadas, pero no van a tener un tallo de tejido fibroconectivo. Fíjense que acá vemos múltiples pólipos en el esófago. Y otras neoplasias que se pueden originar en el esófago son los lipomas. Los lipomas aparecen como masas lobuladas, blandas, amarillentas y tienen las mismas características que una neoplasia benigna. En este caso, microscópicamente veremos adipocitos maduros que están bien diferenciados con vasos sanguíneos y que tienen buena relación núcleo-citoplasma, que tienen un índice mitótico normal. Bien, entrando en tema entonces con las neoplasias malignas, comenzamos con el carcinoma de células escamosas. Es importante aclarar que el carcinoma de células escamosas nace del epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago, que es un epitelio escamoso, a diferencia de la neoplasia, que es el adenocarcinoma de esófago, que necesita de base un esófago de Barrett para poderse originar. Ya comentamos que el esófago de Barrett es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma esofágico. En este caso, esta neoplasia se va a originar del epitelio propio del esófago. ¿Okay? Para originar un carcinoma de células escamosas no es necesario que haya metaplasia. Simplemente se origina del epitelio propio del esófago. Generalmente se va a observar en pacientes masculinos mayores de 50 años y va a estar asociado al consumo de alcohol, al hábito tabáquico, a deficiencias nutricionales, a la predisposición genética, aquellos pacientes que tengan antecedentes de radioterapia, que consuman bebidas muy calientes y lesión por cáusticos, así como también pacientes que tengan antecedentes de trastornos esofágicos, por ejemplo, esofagitis y enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sin el esófago de Barrett. Porque si el paciente tiene esófago de Barrett y origina una neoplasia, entonces sería un adenocarcinoma de esófago. Bien, macroscópicamente el carcinoma de células escamosas va a tener varios patrones macroscópicos, es decir, que lo podemos ver de diferentes formas. Pero en general el carcinoma de células escamosas comienza como una lesión in situ, en forma de displasia escamosa. Las lesiones precoces aparecen como engrosamientos pequeños de color blanquecino grisáceo a modo de placa, fíjense por acá. Estas lesiones a lo largo de meses o años pueden crecer y generar incluso masas tumorales que pueden ser polipoideas, como es esta que está acá,
o pueden incluso protruir hacia la luz y llegar a obstruir la luz esofágica. Otros tumores pueden ulcerarse, mientras que otros pueden provocar infiltración difusa, como es este que está acá, y crecen dentro de la pared esofágica, donde pueden provocar engrosamiento y rigidez y también pueden provocar estenosis de la luz esofágica. Es importante saber que estos tipos de cáncer pueden infiltrar las estructuras circundantes, como por ejemplo el árbol respiratorio, provocando neumonía. Pueden infiltrar los vasos sanguíneos de gran calibre, como lo es la aorta, provocando hemorragia extremadamente grave, o incluso pueden infiltrar hacia el mediastino y el pericardio. El exofítico polipoide es el más frecuente, como lo vemos acá, en un 60%, que es cuando el tumor crece hacia la luz del esófago. Es una lesión que ocupa espacio, fíjense que tiene aspecto de coliflor y es el que genera más clínicas porque es el que más síntomas le provoca al paciente. El ulcerado es muy doloroso y es el que se adhiere a los tejidos adyacentes en frecuencia de 25% y el infiltrante difuso plano con una frecuencia de 15%. Como ya les comentaba, él crece hacia la pared, o sea, crece hacia los lados, más no hacia la luz. Por tanto, va a obstruir mucho menos la luz esofágica y por tanto va a producir menor sintomatología. Desde el punto de vista histológico, el carcinoma de células escamosas lo vamos a ver como células neoplásicas moderadamente diferenciadas, que nos van a recordar parcialmente a la organización estratificada del epitelio escamoso normal del esófago. Fíjense por acá que los núcleos están hipercromáticos, fíjense que están muy agrandados y que los nucleolos están prominentes. Vamos a identificar figuras mitóticas porque al ser una neoplasia maligna, las mitosis van a ser abundantes. Independientemente de la histología, generalmente cuando los carcinomas de células escamosas se diagnostican, es cuando ya han infiltrado la pared esofágica. Debido a que tienen muchos vasos linfáticos submucosos, eso facilita la diseminación de la neoplasia. Y por lo general pueden aparecer nódulos intramurales de tumor a varios centímetros de la neoplasia principal. La localización de la metástasis en los ganglios va a variar de acuerdo a la localización del tumor. Por ejemplo, si la neoplasia está en el tercio superior del esófago, va a afectar sobre todo a los ganglios cervicales. Si está en el tercio medio, se va a diseminar hacia los ganglios mediastínicos y si está en el tercio inferior del esófago, se va a diseminar hacia los ganglios gástricos y hacia los ganglios celíacos. Ahora fíjense que el carcinoma de células escamosas lo podemos tener a cualquier nivel del esófago, pero fíjense que es más frecuente en el tercio medio, ¿okay? Que es en un 50%. En el tercio inferior es frecuente en un 30%, mientras que en el tercio superior del esófago es frecuente en un 20%. Y esto es importante cuando veamos adenocarcinoma de esófago porque la localización o el porcentaje de frecuencia en la localización va a variar. Ahora, como les comentaba anteriormente, el carcinoma de células escamosas por lo general es moderadamente diferenciado, pero también lo podemos tener bien diferenciado en donde el epitelio que está originando la neoplasia se parece mucho al epitelio normal del esófago. Puede ser moderadamente diferenciado cuando nos recuerda parcialmente a la organización estratificada de ese epitelio. Bien, también lo podemos tener pobremente diferenciado y lo podemos tener indiferenciado. Fíjense que cuando ya el carcinoma de células escamosas es indiferenciado, entonces podemos decir que es de células anaplásicas. Fíjense que acá la imagen nos señala que las células no nos recuerdan en lo absoluto a la organización estratificada del epitelio escamoso del esófago. Fíjense que son células que han perdido la polaridad, son células que tienen abundantes mitosis, como lo vemos acá. Esto que está acá sería una mitosis. Son células que pueden cursar con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, con núcleos
cromáticos, nucleolos prominentes e incluso son neoplasias que pueden tener necrosis y hemorragia. Y por supuesto que cuando ya hablamos de que es un carcinoma indiferenciado, pues el pronóstico no es muy bueno, que digamos. A diferencia de que si fuese un carcinoma bien diferenciado, pues digamos que la programación que están teniendo esas células para su diferenciación nos va a dar un mejor pronóstico. Ahora bien, las neoplasias que son bien diferenciadas, es decir, que nacen de células escamosas, producen queratina, independientemente de que no sea la piel. ¿Okay? Y esto lo vamos a llamar perlas córneas y se pueden evidenciar histológicamente. Las perlas córneas en la literatura patológica se han definido como estructuras características que fíjense que son capas concéntricas de células escamosas con queratinización creciente hacia el centro. El adenocarcinoma de esófago es la neoplasia maligna de origen epitelial que tiene diferenciación glandular. Al ser diferenciación glandular le vamos a colocar el prefijo adeno. Aparece sobre un esófago de Barrett y en enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data. También puede tener predisposición genética por sobreexpresión del gen P53, que es una proteína indicadora de proliferación celular. También hay factores de riesgo, como lo es el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, obesidad, pacientes que hayan tenido antecedentes de radioterapia. Es más común en pacientes del sexo masculino entre 40 y 60 años de edad de raza blanca. Y fíjense que la localización más frecuente va a ser en el esófago distal, a diferencia del carcinoma de células escamosas, en donde la localización más frecuente va a ser en el tercio medio del esófago. La localización frecuente tiene una razón, como ya lo vimos en el esófago de Barrett, que esta patología debe aparecer por encima de la unión gastroesofágica y para que se origine el adenocarcinoma de esófago es necesario que primero el paciente tenga un esófago de Barrett, pues tiene sentido que la localización frecuente de esta neoplasia sea el esófago distal. Con mayor frecuencia los pacientes van a presentar dolor o dificultad para la deglución, pérdida de peso progresiva, dolor torácico o vómitos. Generalmente cuando ya los signos y síntomas aparecen es porque ya el tumor ha invadido a los vasos linfáticos de la submucosa. Y como consecuencia del estadio avanzado en el que se suele encontrar el tumor en el momento en que se establece el diagnóstico, la supervivencia es inferior a 5 años, aproximadamente en un 25%. Por el contrario, cuando en algunos pacientes se diagnostica el adenocarcinoma que está limitado a la mucosa, la supervivencia se aproxima al 80%. Se dice que en cuanto a la predisposición genética, la metaplasia intestinal ocurre por inestabilidad genómica, como ya lo veníamos mencionando, por inactivación del P53. Eso va a hacer que se duplique el genoma y hayan alteraciones en el número de copias y eso conlleva a malignidad. Ok, entonces el adenocarcinoma de esófago ya sabemos que lo vamos a localizar en el esófago distal y puede infiltrar al cardias gástrico adyacente. Las lesiones precoces pueden aparecer como placas planas o elevadas en una mucosa intacta, pero las neoplasias tardías pueden aparecer entonces como masas grandes, exofíticas, algunas se pueden ulcerar e incluso pueden infiltrar en profundidad. Microscópicamente es frecuente ver al lado del adenocarcinoma un esófago de Barrett adyacente al tumor, pues. Los tumores van a producir mucina y van a tener diferenciación glandular. Fíjense acá en la imagen cómo las glándulas o cómo las células se están diferenciando hacia glándulas y ellas crecen adosadas la una con la otra. Además de ello, en el adenocarcinoma de esófago también vamos a tener una mucosa que está ulcerada y puede estar erosionada. Fíjense acá en este corte histológico en donde vemos la metaplasia cilíndrica intestinal, donde hay células caliciformes y fíjense donde también las células se están diferenciando a glándulas.
Al igual que el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma de esófago también tiene grados de diferenciación desde el punto de vista histológico. Decimos que es bien diferenciado cuando el 95% de las estructuras que observamos son glándulas, moderadamente diferenciado cuando del 50 al 95% de lo que observamos son glándulas, pobremente diferenciado cuando menos del 50% son glándulas, y decimos que es indiferenciado ya cuando llega a ser anaplásico, cuando no vemos en lo absoluto glándulas, sino que vemos células que no sabemos a qué estirpe celular se van a diferenciar. Muy bien, entonces ahora que ya terminamos esófago, vamos a entrar en estómago. Para recordar la anatomía del estómago es importante porque vamos a hablar de gastritis, vamos a hablar igualmente de neoplasias, y es importante tener en cuenta las divisiones anatómicas del estómago, al igual que cuando hablemos de los pólipos. Entonces, el estómago tiene el fundus gástrico o el fondo gástrico, que es la parte más sobrelevada del estómago, tiene el cuerpo, tiene el antro, tiene una porción pilórica y luego se continúa con el duodeno. Tenemos la curvatura menor del estómago y tenemos la curvatura mayor. Y fíjense que acá entonces estaría la unión gastroesofágica, que ya la conversamos al principio. Ahora bien, vamos a hablar un poquito entonces de la histología del esófago. El esófago va a tener una capa interna que es la mucosa. En la mucosa vamos a tener el epitelio cilíndrico simple sin células caliciformes. Esto es muy importante. Tenemos glándulas fúndicas, que también son llamadas glándulas gástricas, glándulas cardiales y glándulas pilóricas. Luego entonces viene la lámina propia y la muscular de la mucosa. En la submucosa vamos a tener tejido conectivo, vamos a tener fibras nerviosas e incluso glándulas. En la muscular externa tenemos longitudinal externa una capa y otra capa que es la circular interna. Y luego tenemos la serosa, que es la capa más externa. Y es importante acotar que una neoplasia puede nacer de cualquiera de estas capas histológicas del estómago. La primera patología gástrica de la cual vamos a hablar es la gastritis, que suele ser bastante común, y vamos a ver que se clasifica en aguda y crónica. La crónica tiene una repercusión clínica sumamente importante porque a larga data puede evolucionar a cáncer de estómago, específicamente adenocarcinoma. La gastritis aguda es el proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica que generalmente ocurre o tiene una duración de 24 a 48 horas, y la causa principal suele ser el uso y el abuso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, es decir, de los AINES, así como también medicamentos esteroideos, consumo de alcohol, de tabaco. Fármacos antineoplásicos también pueden ser un agente etiológico de gastritis aguda. También pueden ser causadas por infecciones, la más común Helicobacter pylori, pero también tenemos otros agentes etiológicos como citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium. Desde el punto de vista macroscópico, fíjense cómo la mucosa gástrica está totalmente hiperémica, está eritematosa, rojiza, tipo puntillado. Es una mucosa que está muy friable y brillante. Se va a poder apreciar un proceso hemorrágico y erosivo. Mientras que en la histología vamos a poder observar obviamente un infiltrado inflamatorio con predominio de polimorfonucleares, es decir, de neutrófilos. Vamos a ver el epitelio de superficie erosionado, vamos a poder ver hemorragia, edema e incluso fibrina. Como vimos anteriormente, la causa o el agente etiológico principal de la gastritis aguda es el Helicobacter pylori. Generalmente el Helicobacter pylori va a tener predilección por el antro gástrico y va a causar aumento en la producción de ácido. Esto puede provocar bien sea una úlcera péptica duodenal o gastritis, o incluso una úlcera gástrica. Aunque la mayor parte de los casos de los pacientes con gastritis por Helicobacter pylori están limitados al antro, pues vamos a ver casos en donde la infección puede progresar y puede afectar al cuerpo y al fondo del estómago. Eso va a reducir la masa de células parietales y obviamente la secreción ácida.
Esa menor secreción de ácido va a provocar hipergastrinemia, al igual que en la gastritis atrófica autoinmunitaria. Además, si la gastritis se extiende hacia el cuerpo y hacia el fondo gástrico, esto va a provocar metaplasia intestinal y evidentemente va a aumentar el riesgo de un adenocarcinoma gástrico. Ahora, en el caso de la gastritis crónica, vamos a ver que son cambios inflamatorios de larga data que van a ocurrir obviamente en la mucosa gástrica y, como les comentaba, puede conllevar atrofia de la mucosa y metaplasia intestinal, generalmente en ausencia de erosiones. Estos cambios inflamatorios en el epitelio pues pueden conllevar a cambios displásicos y pueden proporcionar la base para un adenocarcinoma gástrico. Hay 4 características que son fidedignas para la gastritis crónica y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como ya lo comentábamos, tiene que haber atrofia de la mucosa, específicamente atrofia de ese epitelio de superficie, que en este caso es glandular. Tiene que haber metaplasia intestinal, es decir, que va a ser una metaplasia cilíndrica con células caliciformes. Tiene que haber erosión del epitelio de superficie y además de eso tenemos que ver agregados linfoides. Es decir, que vamos a ver un infiltrado de mononucleares porque recordemos que estamos hablando de una inflamación crónica. En este caso va a ser a expensas de linfocitos y esto lo vamos a poder ver a forma de nódulos o lo podemos ver en forma difusa. Ahora bien, la gastritis crónica va a poder ser activa e inactiva. Es decir, que la gastritis crónica activa indica que además de una inflamación crónica, desde el punto de vista microscópico, se va a poder ver infiltrado de neutrófilos en la mucosa. Esto también se va a llamar un proceso agudo. Entonces, si decimos que la gastritis es inactiva, obviamente es que no se observaron infiltrados de neutrófilos, es decir, que no hay un proceso agudo. Ok, entonces, además de eso, la gastritis activa obviamente se puede dividir en leve, moderado o grave según el tipo de daño causado por los neutrófilos. Pero, a modo general, desde el punto de vista histológico, como ya les comentaba, vamos a ver un epitelio de superficie que está erosionado. Fíjense en este caso en la imagen, en las flechas negras vamos a ver la presencia del Helicobacter pylori. Tenemos que ver infiltrado inflamatorio, en este caso fíjense como los polimorfonucleares invaden tanto al epitelio como a la luz glandular. Agregados linfoides, pueden haber cambios regenerativos, fíjense que hay metaplasia intestinal. Como ya les comentaba también, vemos células caliciformes, que son estas chiquiticas y transparentes redondeadas que vemos en las glándulas. Tiene que haber atrofia del epitelio de superficie, atrofia del epitelio glandular. Además de ello, como ya les comentaba, pueden haber cambios displásicos en las células cilíndricas, tanto superficiales como en las glándulas. Pues en este caso la etiología de la gastritis crónica es casi igual que la gastritis aguda, generalmente causada por Helicobacter pylori, puede ser de etiología autoinmune, puede ser por esclerodermia, esclerosis múltiple, lupus, puede ser igualmente por tabaco, alcohol, puede ser gastritis postquirúrgica, puede ser por radiaciones, por procesos inflamatorios granulomatosos. Estas son otras imágenes histológicas para que podamos observar cómo se ve la gastritis crónica. Fíjense en este caso cómo el epitelio de superficie está totalmente erosionado y en esta imagen podemos apreciar que hay displasia de ese epitelio y además fíjense cómo la orientación, el tamaño y la forma de las glándulas gástricas están totalmente diferentes. En este caso sería una gastritis crónica, fíjense, es activa porque además de infiltrado mononuclear hay infiltrado polimorfonuclear. Es erosiva porque el epitelio está erosionado y hay displasia porque las glándulas han variado en tamaño, forma y orientación. En este caso vemos los agregados linfoides, que serían estos que están acá, con centros germinales y abundantes células plasmáticas subepiteliales en
la lámina propia superficial. Fíjense, esto es una célula plasmática. Y acá pues podemos ver la metaplasia intestinal. Fíjense cómo vemos que es una imagen que tiene un poco más de zoom, en donde apreciamos mucho mejor las células caliciformes en el epitelio cilíndrico simple. Cuando hay una metaplasia intestinal, pues hay un factor de riesgo importante para el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico, que ya lo vamos a estar hablando más adelante. Ahora bien, sabiendo entonces que el Helicobacter pylori es el principal agente etiológico de la gastritis crónica, debemos recordar que es un bacilo gram negativo, curvilíneo, no esporulado, fíjense en esta imagen, que él va a estimular la producción de citocinas proinflamatorias, que va a elaborar ureasa, que produce amoníaco y dióxido de carbono, que tiene predilección por el antro pilórico y que va a producir una pangastritis atrófica multifocal. Ahora, en las pruebas para diagnosticarlo tenemos las invasivas y las pruebas no invasivas, de las cuales las que tienen mayor sensibilidad y especificidad para el Helicobacter pylori, me atrevería a decir que son detección de antígenos fecales por Helicobacter pylori, ya que ahora que estoy rotando por medicina interna, hice mi primera rotación en el servicio de gastroenterología y pues esta es la prueba que solicitan los gastroenterólogos. Además de, por supuesto, la biopsia de mucosa gástrica para identificar el microorganismo, que esto sí ya a través del informe anatomopatológico va a dar el diagnóstico totalmente definitivo. El Helicobacter pylori se suele observar con coloraciones especiales, pero también se puede observar con hematoxilina y eosina. Generalmente lo vamos a ver en el epitelio de superficie y se van a observar como unos palitos blanquecinos muy finitos y curvaditos. Pero también lo podemos observar en la luz glandular. La gastritis crónica trae tres complicaciones principales, las cuales son la enfermedad ulcerosa péptica, la atrofia de la mucosa y ya también lo habíamos mencionado, la metaplasia intestinal con displasia. Recordando que cuando ya hay displasia, o sea que ya hay cambios en esas células cilíndricas, tanto superficiales como glandulares, pues lo consideramos como una lesión preinvasiva y aumenta muchísimo más el riesgo o la probabilidad de desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Ahora, comenzamos a hablar de las úlceras pépticas, las cuales son una solución de continuidad de la mucosa que se puede extender hacia la muscular de la mucosa, puede irse a la submucosa e incluso puede perforar a mayor profundidad en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero las localizaciones principales va a ser la primera porción del duodeno, el antro gástrico, la unión gastroesofágica y los márgenes de gastroyeyunostomía. En la imagen podemos observar desde el punto de vista macroscópico una úlcera gástrica aguda. Quiero que tengamos en cuenta la diferencia entre dos conceptos básicos, como lo son lo que es una úlcera y erosión. Úlcera es, como ya lo vimos anteriormente, una solución de continuidad. En este caso es una área en donde se ha perdido todo el grosor de la mucosa, mientras que erosión es únicamente cuando se pierde solo una parte del grosor de la mucosa. Fíjense que la úlcera ocurre cuando las células superficiales se inflaman, mueren y se desprenden. La erosión ocurre cuando hay pérdida de las capas superficiales de la mucosa, pero no sobrepasa la membrana basal. Simplemente es una zona focal de necrosis confinada a la mucosa. Pero cuando ese tejido necrótico, como ya les comentaba, se desprende o se reabsorbe, se va a crear un pequeño orificio. Mientras que una úlcera es un cráter que se extiende a través de la muscular de la mucosa hacia la submucosa o incluso hacia la muscular propia. Ahora fíjense que la etiología principal de las úlceras pépticas es igualmente infección por Helicobacter pylori, el consumo y el abuso de los antiinflamatorios analgésicos no esteroideos, el consumo de tabaco, altas dosis de corticosteroides. Las úlceras suelen ser lesiones únicas, suelen ser lesiones solitarias, en más del 80% de los casos. Las lesiones pueden tener un diámetro inferior a 3 centímetros y considerarse superficiales, mientras que si superan los 0,6 centímetros, pues son lesiones más profundas.
Fíjense que una úlcera clásica es un defecto excavado que ocurre de forma abrupta. Suelen ser redondeados, suelen ser ovalados. La base de la úlcera es lisa, es una base que es limpia, fíjense en esta imagen de acá, como consecuencia de la digestión péptica del exudado. Y mientras el estudio histológico va a mostrar un rico tejido de granulación vascular, es decir, que va a haber una reparación tisular. La hemorragia puede persistir en la base de la úlcera, fíjense, esto es necrosis, acá tenemos vasos sanguíneos. Y eso puede suponer, por supuesto, una amenaza de la vida. Y como ya vemos, la perforación es una complicación importante de las úlceras pépticas que va a obligar a intervenir quirúrgicamente al paciente de emergencia. Ahora bien, fíjense acá que hay pérdida de la continuidad del epitelio de superficie y fíjense cómo la úlcera penetra a la muscular. Además de eso, es una úlcera que está bien delimitada y a la izquierda de la úlcera vamos a ver una mucosa gástrica normal. Además de ello, vamos a ver que la base de la úlcera va a tener restos inflamatorios y necróticos y, como ya les comentaba previamente, vasos sanguíneos que están sangrando. Si la úlcera penetra más profundamente, con el tiempo ellas pueden permanecer activas y no cicatrizar. Y obviamente la penetración o la extensión a órganos adyacentes va a causar mucho dolor. Si esto ocurre, entonces decimos que la úlcera ha perforado y eso puede dar lugar a un abdomen agudo con peritonitis. Y evidentemente, pues también es una emergencia quirúrgica. Ok, ahora vamos a comenzar a hablar de otros tipos de lesiones que vamos a ver en el tracto gastrointestinal. Comenzamos a hablar de los pólipos. Sabiendo que un pólipo es un crecimiento anormal, en este caso en el revestimiento del estómago, que se va a presentar como una masa de células o tumor. De hecho, los pólipos son masas o nódulos que se proyectan por encima de la mucosa circundante, fíjense en la imagen como lo vemos acá, y se describen hasta en el 5% de las endoscopias digestivas altas, generalmente de forma incidental. Los pólipos pueden aparecer bien sea por consecuencia de hiperplasia de células epiteliales o del estroma. Pueden aparecer también por inflamación, por ectopia o neoplasia. Aunque los pólipos son más frecuentes en el colon, también pueden aparecer en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado. Los pólipos que carecen de tallos los vamos a llamar pólipos sésiles, mientras que cuando los pólipos sésiles aumentan de tamaño, la proliferación de las células adyacentes al pólipo y los efectos de la tracción por la protrusión luminal se combinan para crear entonces un tallo. Entonces los pólipos que ya tienen un tallo de tejido los vamos a llamar pediculados. En general los pólipos, según la clasificación, los vamos a tener neoplásicos y no neoplásicos. En los pólipos neoplásicos, los más importantes son los adenomas o los pólipos adenomatosos, que son los que pueden evolucionar a cáncer. Los no neoplásicos van a ser inflamatorios, como lo vemos acá, amartomatosos, hiperplásicos, ¿ok? También tenemos pólipos de las glándulas fúngicas. Comenzamos entonces a hablar de los pólipos hiperplásicos, recordando que los pólipos hiperplásicos son lesiones no neoplásicas. Estas lesiones benignas son las que se encuentran con mayor frecuencia y van a representar aproximadamente del 28 al 75% de todos los pólipos. Ellos responden a procesos inflamatorios crónicos como por ejemplo gastritis crónica y generalmente la gastritis crónica va a estar asociada al Helicobacter pylori. También puede ser en respuesta a gastritis autoinmune, anemia perniciosa, van a estar generalmente adyacentes a úlceras y erosiones y en sitios de gastrectomías. Fíjense que ocurren es por la proliferación excesiva de las células epiteliales. Generalmente este tipo de pólipos no sobrepasan 1.5 centímetros y generalmente suelen ser únicos o múltiples. Pueden ser sésiles o pueden ser pediculados, como lo vemos acá en las imágenes. Este sería sésil y obviamente este sería pediculado.
Fíjense que macroscópicamente pueden tener una superficie externa que sea lisa o que sea rugosa y pueden tener un punteado eritematoso y pueden coexistir con erosiones y úlceras en su superficie. El riesgo de que se desarrolle cáncer gracias a los pólipos hiperplásicos aumenta cuando hay displasia y obviamente esta displasia se relaciona con el tamaño, cuando su tamaño supera 1,5 centímetros. Microscópicamente vamos a ver que las fosas gástricas están alargadas, vamos a ver que están arquitectónicamente distorsionadas, que están irregulares, que hay evaginaciones, que hay dilatación quística, vamos a ver que hay formación papilar, vemos que en la lámina propia hay infiltrado inflamatorio, generalmente linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos. Vamos a ver que además de ello se puede observar metaplasia intestinal, es decir, que puede tener un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, van a haber cambios regenerativos y además de ello, en las áreas donde haya ulceración podemos ver una mayor actividad mitótica en el epitelio y además el tejido de granulación con fibroblastos reactivos y células endoteliales. Generalmente los pólipos hiperplásicos, al ser lesiones benignas, no suelen cursar con displasia. Es relativamente raro, aproximadamente un 4%. Pero en caso de displasia, evidentemente va a aumentar el riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico en este caso. Los pólipos inflamatorios también son lesiones no neoplásicas y en este caso son lesiones poco comunes en el estómago y se van a originar a partir de la proliferación de las fibras del tejido conectivo y de las células musculares lisas. Fíjense que macroscópicamente pueden ser pedunculados generalmente y van a aparentarse como masas redondeadas o alargadas que sobresalen en la mucosa gástrica. Tienen una superficie externa lisa, pueden ir desde color rosa pálido hasta rojo oscuro. Varían en tamaño, pero pueden ir desde 1,5 centímetros hasta medir 9 centímetros. Generalmente este tipo de pólipos inflamatorios lo vamos a ver frecuentemente en el antro y en la región pilórica. Suelen ser asintomáticos y pueden ser un hallazgo casual. Los que tienen mayor tamaño pueden tener erosiones y observarse como lesiones subepiteliales. Este tipo de pólipos, al ser lesiones no neoplásicas, pues tienen poca probabilidad de evolucionar a cáncer gástrico, pero sí se recomienda su seguimiento y vigilancia a largo plazo. Fíjense que las glándulas tienen un patrón bastante regular. Vamos a ver que las células del estroma van a ser fusiformes y el estroma va a estar edematoso, va a estar laxo, vamos a ver vasos sanguíneos, vamos a ver infiltrado inflamatorio que es rico en eosinófilos. Este infiltrado puede irse hacia la lámina propia y vamos a ver que hay una actividad mitótica mínima. Los pólipos de las glándulas fúngicas son lesiones benignas que por lo general se van a desarrollar en la región fúngica del estómago. Representan aproximadamente el 47% de todos los pólipos gástricos y se asocian al uso continuo de los inhibidores de la bomba de protones, como lo es el esomeprazol, el pantoprazol. Generalmente suelen ser únicos, pero también los podemos tener múltiples. Son pólipos sésiles, fíjense que macroscópicamente tienen un aspecto transparente, un aspecto vidrioso, y en cuanto a su tamaño, son menores a 1 centímetro. Son más frecuentes en mujeres que en hombres y la mayoría no tiene potencial de malignidad. Desde el punto de vista histológico, pues me gusta mucho esta foto, pues la tomé yo en el laboratorio de la doctora Iria y la foto quedó bastante clara, bastante bonita y se las dejo por acá para que entonces puedan ver microscópicamente cómo se ve este tipo de pólipos. Fíjense que van a ser glándulas irregulares que tienen dilataciones quísticas, como lo ven acá, y esas dilataciones quísticas acá en su revestimiento vamos a ver células parietales y principales, y la inflamación suele ser mínima o ausente. La superficie del epitelio o el epitelio de superficie, mejor dicho,
va a ser similar al epitelio gástrico normal y va a estar compuesto por células mucosas y el epitelio normal del estómago. El estroma del pólipo está compuesto por tejido conectivo laxo y contiene o pocas células inflamatorias o no tiene inflamación. Y bueno, en general los pólipos de las glándulas fúngicas son lesiones benignas, suelen ser asintomáticos. Sin embargo, en algunos casos, pues este tipo de pólipos pueden presentar displasia. Por tanto, es importante que este tipo de pólipos también sean evaluados por un patólogo para determinar si se requiere un tratamiento adicional. Generalmente este tipo de pólipos los vamos a encontrar en zonas que estén libres de infección por Helicobacter pylori. Ahora, en los pólipos adenomatosos, y aquí entramos entonces en las lesiones neoplásicas, que van a representar aproximadamente del 3 al 26% de todos los pólipos gástricos y van a ocurrir igualmente en hombres y en mujeres. Este tipo de pólipos va a estar asociado, como ven, a gastritis crónica y a metaplasia intestinal. Esto es una característica histológica importante. Generalmente son solitarios, menores a 2 centímetros, por lo general los vamos a ver en el antro y obviamente van a estar asociados a cáncer gástrico. Son pólipos que, aparte de tener histológicamente la metaplasia intestinal, vamos a ver que hay displasia, es decir, que estos cambios displásicos en los pólipos adenomatosos pueden ser de alto o de bajo grado. Pero cuando están asociados a una invasión o una lesión preinvasiva, mejor dicho, vamos a ver displasia de alto grado, que se va a caracterizar por atipia citológica intensa y arquitectura totalmente irregular de las glándulas gástricas. Por acá tenemos otro tipo de pólipos que son los pólipos amartomatosos. Los pólipos amartomatosos son aquellos que, aparte de tener un crecimiento excesivo de tejido normal, van a estar compuestos por tejido epitelial y estromal y por tejido maduro que se dispone de manera desordenada. Es decir, que los pólipos amartomatosos tienen varios tejidos en conjunto, no solo van a tener glándulas. Tenemos también los pólipos juveniles. Los pólipos juveniles, fíjense que son hereditarios. Lo vamos a ver en pacientes menores de 5 años, es decir, que es frecuente en niños, y fíjense que se asocia al síndrome de poliposis juvenil. Generalmente este tipo de pólipos predominan en el recto. Ahora entonces comenzamos a hablar de las neoplasias malignas, en este caso el adenocarcinoma gástrico, que va a ser una masa elevada con bordes elevados y esta masa se puede ulcerar. Es el tumor maligno más frecuente del estómago y va a representar el 90% de todos los cánceres gástricos. Suele diagnosticarse en estadios avanzados por la sintomatología que provoca y además de ello el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico va a depender de factores ambientales, de factores del huésped, de factores genéticos. En cuanto a la localización, fíjense que es más frecuente en el antro pilórico, con un 60% aproximadamente, que es donde generalmente se localiza el Helicobacter pylori. 40% en la curvatura menor, 25% en el cardias y en la curvatura mayor aproximadamente un 12%. Fíjense acá en esta imagen que es un tumor exofítico, es decir, que es un tumor que crece hacia la luz y está localizado en este caso en el antro. Es importante que tengamos en cuenta la clasificación desde su morfología. Según la profundidad de la invasión puede ser precoz y puede ser avanzado, como vemos acá. Según su patrón de crecimiento puede ser exofítico, puede ser plano y puede ser excavado. Y según el subtipo histológico, que es la clasificación de Lawrence, que la vamos a ver un poquito más adelante, puede ser de tipo intestinal o puede ser difuso. De acuerdo a la profundidad de la invasión, tenemos el carcinoma gástrico
precoz, que es el que está limitado a la mucosa y a la submucosa, mientras que el avanzado es cuando ya el adenocarcinoma penetra la capa muscular e incluso se puede ir hacia la serosa. Mientras que el crecimiento macroscópico vamos a ver que es exofítico cuando él crece hacia la luz, como ya lo vimos anteriormente en la imagen, es plano cuando crece hacia los lados, que es el que va a estar más relacionado con linitis plástica, que ya también lo vamos a hablar ahorita, y el excavado es aquel que se ulcera. Muy bien, entonces por acá desde el punto de vista histológico tenemos la clasificación del adenocarcinoma gástrico, en donde va a ser intestinal o va a ser difuso. Fíjense que el intestinal es el que tiene mejor pronóstico, es el que está compuesto por glándulas intestinales, o sea que tienen un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, tienen abundante material de aspecto mucinoso tanto dentro como en la periferia de las glándulas. Es decir, que van a formar lagos. Es infiltrativo de carácter expansivo, es decir, que él va a crecer hacia los lados. Mientras que el difuso, vamos a ver células mucosas de tipo gástrico. Ellas van a infiltrar la pared en forma de nidos y van a formar grupos de células, es decir, que va a ser infiltrante. Algo que tenemos que tener en cuenta en el difuso son las células en anillo de sello, que son las células características desde el punto de vista histológico de este tipo de adenocarcinoma. Además de ello, van a tener una reacción desmoplásica, que endurece la pared gástrica, aplana los pliegues y engrosa la pared. Esto ocurre a nivel del estroma y además va a haber fibrosis de la pared. Ya microscópicamente lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Bien, entonces acá tenemos los dos tipos de adenocarcinoma gástrico según la clasificación de Lauren. Fíjense que tenemos el de tipo intestinal a la izquierda y a la derecha tenemos el de tipo difuso. Recuerden que el de tipo intestinal es el de mejor pronóstico, que hay glándulas intestinales que tienen células caliciformes, que en su interior va a tener material mucinoso, al igual que en la periferia. Fíjense que se forman como lagos de células. Mientras que el difuso vamos a ver células mucosas de tipo gástrico y vamos a ver a las células características, que son las células en anillo de sello, que son células que tienen un núcleo irregular y precromático con una membrana nuclear irregular, tienen abundante citoplasma y son aquellas células que empujan el núcleo hacia la periferia, como por ejemplo esta que está acá, fíjense esta que está acá, que tiene sus núcleos en la periferia. Son las células en anillo de sello. Y bueno, la linitis plástica también ya lo pudimos observar en la clasificación macroscópica. Es el carcinoma más agresivo de todos los patrones morfológicos. Es un carcinoma maligno avanzado que tiene un crecimiento plano y de patrón morfológico difuso. Se origina del epitelio del estómago y cuyas células predominantes van a ser las células en anillo de sello. Pero también podemos ver que va a tener una reacción desmoplásica importante y que puede producir fibrosis de la pared. Como vemos acá en este corte histológico, forman en este caso una reacción desmoplásica, o sea que hay fibrosis. Todo esto que está acá es tejido conectivo fibroso, que ha endurecido la pared gástrica. Y desde el punto de vista macroscópico, fíjense cómo acá los surcos y los pliegues gástricos se aplanan y se engrosa la pared gástrica. Y fíjense que no hay una masa tumoral bien definida, sino que él va a ir formando nidos y grupos de células. Otro tipo de neoplasias gástricas que son menos comunes son los tumores del estroma gastrointestinal, que son también llamados HIST. Son tumores mesenquimatosos que más de la mitad de ellos se van a originar en el estómago. Son más frecuentes en pacientes mayores de 60 años y se van a originar de las células intersticiales de Cajal, que son las células que se encargan de la contracción muscular
del tracto gastrointestinal. Este tipo de células son células que están situadas entre las capas musculares del intestino y tienen una actividad rítmica, es decir, que ellas van a generar una actividad como de marcapasos en el tubo digestivo para que la musculatura intestinal se pueda contraer. Además de ello, sirven de sinapsis entre las terminaciones del sistema nervioso autónomo y las células de la musculatura lisa intestinal. Son muy parecidas a los fibroblastos y tienen cuerpos fusiformes y largas fibrillas ramificadas. Los tumores del estroma gastrointestinal pueden ser benignos o pueden ser malignos, lo cual va a depender de varios factores. Es el tercero en frecuencia después del adenocarcinoma y de los tumores carcinoides, que también ya los vamos a hablar más adelante. Acá les dejo un cuadrito para que puedan observar las diferencias que hay entre los tumores del estroma gastrointestinal cuando son benignos y cuando son malignos. Se los dejo por acá para que lo revisen. Lo que sí quiero que tengamos en cuenta es el patrón de crecimiento, que puede ser fusiforme cuando la célula es alargada o puede ser epitelioide cuando se asemeja a una célula epitelial. Ahora, los tumores del estroma gastrointestinal pueden ser masas intramurales o submucosas, que van a dar origen a lesiones polipoideas, como lo vemos por aquí en esta imagen, y tienen un aspecto amarillento o pardo, y esto va a inducir reacción desmoplásica, que incluso si se originan en el intestino, pues pueden ocasionar obstrucción del mismo. Desde el punto de vista histológico, este tipo de neoplasias van a estar constituidos bien sea por islotes, trabéculas, hileras, glándulas o sábanas de células uniformes que tienen un escaso citoplasma, como lo vemos acá, granular rosado, y los núcleos son redondeados u ovales. Ahora, respecto al patrón de crecimiento, lo podemos tener, como ya les comenté, fusiforme, que son células alargadas, y lo vamos a tener epitelioide cuando se asemeja a células epiteliales. Fíjense que son células redondas, que son células que pueden incluso llegar a ser cúbicas. Continuamos entonces con los tumores carcinoides o neuroendocrinos. Se llaman carcinoides porque crecen más lentos que los carcinomas. Nacen de células neuroendocrinas, como por ejemplo la porción endocrina del páncreas o la célula G en los epitelios digestivos. Son los segundos en frecuencia después de los adenocarcinomas. Fíjense que macroscópicamente y al corte se van a observar como lesiones amarillentas. La célula va a ser prácticamente igual si es una lesión benigna o maligna, pero hay ciertos criterios que nos van a indicar esto. Por ejemplo, el tamaño del tumor nos va a indicar también el índice mitótico, la presencia de necrosis y hemorragia. Además de ello, macroscópicamente la lesión puede variar en centímetros, tiene una superficie externa lisa, se pueden observar trayectos vasculares, es decir, que va a haber neovascularización. Generalmente carecen de necrosis y hemorragia. Microscópicamente son nidos de células neuroendocrinas que pueden estar rodeadas por bandas de tejido fibrocolágeno, que pueden ser células muy pequeñas con núcleos centrales regulares y un citoplasma claro. Este tipo de neoplasias en un 40% afectan al intestino delgado, pero también pueden afectar al tracto respiratorio, y este tipo de neoplasias pueden ser muy agresivos. Se pueden observar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, aun cuando los estamos definiendo y estamos hablando de ellos en el estómago. De hecho, fíjense acá que en esta imagen endoscópica vemos la lesión en ilion terminal. Fíjense además que microscópicamente hay una textura de la cromatina que se denomina patrón en sal y pimienta, es decir, que se van a ver puntitos claros y puntitos oscuros. Acá también el Robbins, esta imagen la describe como un nódulo submucoso que está en el seno de un tejido conectivo denso. Bien, otra neoplasia que podemos ver no solo en el estómago, sino también en cualquier parte del tracto gastrointestinal son los linfomas, que nacen del tejido linfoide, es decir, que es una neoplasia maligna linfoproliferativa. La edad puede ser en pacientes mayores de 20 años y generalmente los pacientes cursan con anemia y pérdida de peso. Fíjense que macroscópicamente ellos pueden tener cualquier tamaño
Generalmente son grandes, tienen una superficie externa lisa, son amarillentos como lo vemos acá. Carecen de necrosis y hemorragia en su gran mayoría. Y dependiendo del patrón histológico, recordemos que los agregados linfoides los podemos ver difusos o foliculares, pueden tener un alto índice mitótico. Microscópicamente, pues lo que vamos a ver es una proliferación excesiva de linfocitos neoplásicos, es decir, que ellos van a tener núcleos irregulares, van a estar hipercromáticos, tienen una cromatina densa y a veces esos linfocitos pueden presentar escotadura. Otra neoplasia que también vamos a poder ver son los lipomas. Los lipomas son neoplasias malignas de origen mesenquimal, específicamente del tejido adiposo. Y bueno, lo vamos a ver, no coloqué la diapositiva, pero sí se los estoy comentando a modo de repaso. Son neoplasias que tienen una superficie externa lisa, que tienen bordes bien definidos, que son amarillentos, porque recuerden que hablamos de adipocitos, que pueden tener finos trayectos vasculares y que microscópicamente pues vamos a ver una proliferación excesiva de linfocitos. Es importante también comentarles que en el estómago los carcinomas metastásicos, es decir, las neoplasias que son secundarias o que se originan en otros órganos y hacen metástasis hacia el estómago, son muy poco frecuentes. Bien, vamos a comenzar entonces con la histología del intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado va a tener un epitelio cilíndrico simple que tiene microvellosidades. Además de ello, hay células caliciformes que secretan moco. Luego vendría entonces la lámina propia, en donde tenemos tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y glándulas. Tenemos las glándulas de Lieberkühn, que son glándulas que producen enzimas y moco. En la submucosa también vamos a tener tejido conectivo, en este caso es un tejido conectivo laxo, hay vasos sanguíneos. En el duodeno vamos a tener las glándulas de Brunner que van a secretar moco alcalino. Tenemos la capa muscular que va a tener dos capas de músculo liso, una circular interna y vamos a tener una longitudinal externa, y entre ellas va a estar el plexo mientérico. Y tenemos la serosa. La serosa, que es una capa externa o es la capa más periférica de tejido conectivo que va a estar cubierta por mesotelio. ¿Okay? Pues si es mesotelio, pues entonces sería serosa, y si tiene simplemente tejido conectivo, pues lo llamamos adventicia. En este caso, pues vemos que hay mesotelio, entonces lo vamos a llamar serosa. Ahora bien, con la misma imagen estudiamos la histología del intestino grueso. El intestino grueso en su mucosa también tiene el mismo epitelio cilíndrico simple, igualmente va a tener las glándulas de Lieberkühn, va a tener células caliciformes. La diferencia es que no va a tener las microvellosidades y que la altura del epitelio va a ser bastante uniforme. La submucosa va a ser prácticamente igual, la muscular también va a tener sus dos capas, pero entre las dos capas pues va a estar el plexo nervioso de Auerbach, y en la serosa también tenemos tejido conectivo y tenemos mesotelio. En la parte ya final del recto, la serosa se convierte en adventicia. El intestino grueso, a diferencia del intestino delgado, en que no tiene vellosidades, como ya lo comenté previamente, en que no tiene ni pliegues circulares ni las células de Paneth. Bien, entonces acá en intestino delgado e intestino grueso vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene tres subtipos, que es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Fíjense que es un trastorno crónico que deriva de interacciones complejas que son entre la flora intestinal y la inmunidad del huésped. Y fíjense que tiene predisposición genética, provoca una activación inmunitaria inadecuada en la mucosa. Puede debutar bien sea en la adolescencia o en adultos jóvenes, y la vamos a diferenciar, como vemos en la imagen, por la distribución de la región afectada. Fíjense, colitis ulcerativa, también llamada rectocolitis ulcerosa, y la enfermedad de Crohn, que tiene una distribución difusa. Bien, la colitis ulcerativa es un trastorno clínico recidivante. Él persiste durante días, semanas o meses y puede entonces ocasionar recidiva. Se caracteriza por crisis de diarrea mucosanguinolenta y porque el dolor abdominal y los cólicos se alivian o desaparecen posteriores a la evacuación.
La enteritis infecciosa antecede a los síntomas y se dice que los síntomas pueden aparecer al abandonar el hábito tabáquico. Fíjense acá, como en esta imagen vemos a una mucosa que tiene mucho exudado mucopurulento adherido. Fíjense que acá en esta imagen vemos hiperemia de la mucosa se puede ver atrófica. ¿Ok? Fíjense que la mucosa se va a ver bastante granular y puede tener úlceras de base amplia. Y hay una transición abrupta entre el colon que está enfermo y la mucosa del colon que está sana. Fíjense que se caracteriza es por la formación de pseudopólipos. Esos pseudopólipos es porque los islotes aislados en la mucosa están en regeneración y ellos protruyen hacia la luz y generan unas pequeñas elevaciones de la mucosa que se llaman de esa manera, pseudopólipos. La enfermedad también puede provocar atrofia de la mucosa, como ya lo comentábamos, en este caso por acá, y no se va a ver engrosamiento de la pared, la superficie serosa va a ser normal y no se va a formar estenosis. Sin embargo, la inflamación y los mediadores inflamatorios pueden lesionar la muscular propia, pueden alterar la función neuromuscular, con lo que aparecería dilatación del colon con megacolon tóxico, lo cual entonces sería una complicación y obviamente eso se va a asociar a un riesgo significativo de perforación. Ahora, desde el punto de vista histológico, la colitis ulcerosa nos va a recordar que hay muchos infiltrados inflamatorios, va a cursar con abscesos crípticos y con criptitis. La criptitis, ya esto lo vamos a ver más adelante, pero la criptitis es infiltración de polimorfonucleares dentro de la pared de la glándula, mientras que los abscesos crípticos es cuando esos polimorfonucleares están dentro de la luz glandular. Entonces, como les comentaba, tenemos infiltrados inflamatorios, abscesos crípticos, criptitis, distorsión de la cripta y metaplasia en ese epitelio. No vamos a ver lesiones salteadas, la inflamación está limitada, como les dije, a la mucosa y a la submucosa. Bien, entonces esto es una imagen, un dibujo para que podamos entender mejor lo que estábamos hablando hace un instante en cuanto a la morfología de la colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa vamos a ver tanto criptitis como abscesos crípticos. La criptitis, que es la infiltración de los polimorfonucleares en la pared de la glándula, mientras que los abscesos crípticos es la infiltración de los polimorfonucleares en la luz glandular. Muy bien, ahora hablamos de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural que también es llamada enteritis regional porque, como vimos, tiene una distribución difusa, o sea que puede afectar cualquier área del tubo digestivo. Pero los lugares más frecuentes son ilio terminal, la válvula iliocecal, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y el ciego. ¿Okay? Vamos a tener lesiones salteadas. Esto es típico de la enfermedad de Crohn y esto nos va a permitir distinguirlo de la colitis ulcerosa, que está limitada al recto sigmoide. ¿Okay? Ahora, en las características clínicas vamos a ver que hay ataques frecuentes de diarrea mucosanguinolenta y esto suele intercalarse con periodos asintomáticos entre semanas o meses. Fíjense que se activa por estrés físico, emocional, AINES, tabaquismo. El paciente también cursa con anemia, mala absorción de vitaminas, sales biliares, con pérdida de proteínas y dolor abdominal intenso que no se va a aliviar posterior a las evacuaciones. La lesión más temprana que vamos a ver en la enfermedad de Crohn es la úlcera aftosa. Ella puede progresar y múltiples lesiones suelen confluir para entonces originar úlceras alargadas en forma de serpentina que se van a orientar a lo largo del eje mayor del intestino. Es frecuente que haya edema de la mucosa y que haya pérdida de los pliegues normales en la mucosa. Fíjense que la mucosa va a tener un aspecto empedrado, en donde la mucosa normal va a quedar deprimida entre la mucosa que está afectada. Igualmente es frecuente que se formen fístulas y que haya formación de fisuras. La pared intestinal va a estar engrosada como consecuencia del edema en la pared, va a haber inflamación, fibrosis de la submucosa, va a haber hipertrofia de la capa muscular y todo esto va a contribuir a la estenosis, como lo vemos en la imagen A, donde hay estenosis del intestino delgado. Si hay afectación transmural que es muy extensa,
La grasa mesentérica se puede extender alrededor de la superficie serosa y esto lo vamos a llamar grasa infiltrante. Ok, microscópicamente la enfermedad de Crohn activa la vamos a ver con un abundante infiltrado inflamatorio de neutrófilos. Ellos van a ocasionar lesión en el epitelio de las criptas y los ciclos repetidos de destrucción y regeneración de las criptas van a provocar distorsión de la estructura de la mucosa, como lo vemos en la imagen A. Además de ello, la metaplasia en el epitelio, que es otra consecuencia de la lesión crónica, suele adoptar la forma de glándulas gástricas de tipo antral, es decir, que va a haber una metaplasia pseudopilórica. Además de ello, puede haber metaplasia de las células de Paneth en el colon izquierdo, en el que normalmente no existe este tipo de células. Estos cambios estructurales y metaplásicos pueden persistir incluso tras la resolución de la inflamación activa. Tras años de la enfermedad es posible que la mucosa se atrofie y que se produzca pérdida de las criptas. Ahora bien, el diagnóstico por anatomía patológica se va a hacer con los granulomas no caseificantes. Granulomas no caseificantes, que son aquellos que no contienen tejido necrótico, sino que contienen células inmunes activas, sobre todo macrófagos y linfocitos T. Sin embargo, la ausencia de granulomas no descarta el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Entonces, además de ello, también vamos a poder ver microscópicamente, granulomas submucosos y serosos, como lo vemos acá que nos lo están señalando las flechas negras. Por acá les dejo más de lo que ya hemos venido conversando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, las diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La verdad, esto es muy importante tenerlo en claro porque al momento de responder en el taller o al momento de responder en el examen, pues les puede servir bastante. Fíjense que la diferencia principal es la distribución de cada una de estas entidades clínicas. La enfermedad de Crohn, que tiene lesiones salteadas, y la colitis ulcerosa, que tiene afectación continua del colon a partir del recto. Fíjense que la colitis ulcerosa está limitada a la mucosa y a la submucosa, mientras que la enfermedad de Crohn es enfermedad transmural. Fíjense que la enfermedad de Crohn es la que causa granulomas, fístulas, mientras que la colitis ulcerosa no. Entonces, bueno, les recomiendo que revisen este cuadrito, que está bastante bueno, y que se ayuden con estas imágenes para entender mucho mejor lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y las diferencias y las características que tiene cada una de ellas. Bien, ya vamos a entrar en tema entonces con las neoplasias en intestino delgado e intestino grueso. Y como ven, los pólipos no neoplásicos son los mismos que hablamos en el estómago, entonces no los vamos a volver a repetir. Acá en intestino delgado e intestino grueso quiero que nos enfoquemos en esto que está acá, en las lesiones epiteliales neoplásicas, los pólipos premalignos, que son los pólipos adenomatosos, que los vamos a clasificar según su estructura epitelial en tubulares, tubulovellosos y vellosos. Y por supuesto que vamos a hablar del adenocarcinoma o el carcinoma colorectal. Muy bien, entonces los adenomas generalmente los vamos a encontrar ubicados en la ampolla de váter. Macroscópicamente van a ser masas polipoides exofíticas y los pacientes en los que vamos a ver este tipo de pólipos son pacientes entre 30 y 60 años. Son lesiones premalignas, de hecho todas las lesiones poliposas adenomatosas son premalignas. Fíjense en este corte histológico cómo vemos displasia de alto grado, o sea que hay una gran variación en el tamaño, en la forma, en la orientación del tejido como tal. Y hay una inflamación inespecífica, mientras que macroscópicamente vemos una lesión sobreelevada de la mucosa, en este caso en la ampolla de váter, que es polipoide exofítica, o sea que crece hacia la luz.
Muy bien, entonces como les comentaba al inicio, de acuerdo a la estructura epitelial, los pólipos adenomatosos pueden ser tubulares, que es el más frecuente, es el que tiene menos displasia, pero siempre va a haber displasia de bajo grado. Generalmente vamos a ver que tienen una superficie externa lisa, que son sésiles, que miden aproximadamente 2.5 centímetros y que tienen un tallo fibromuscular. Y la cabeza del tallo va a tener un epitelio neoplásico, es decir, que son glándulas ramificadas, desordenadas, hipercromáticas. Ahora bien, tenemos los adenomas vellosos, que son estos que están por aquí, los cuales son los de peor pronóstico porque cursan con displasia de alto grado. Como ya lo sabemos, aparte de que las glándulas van a estar ramificadas, desordenadas, hipercromáticas, hay alargamiento y estratificación de los núcleos. Va a haber reducción del número de las células caliciformes, grandes nucleolos, citoplasma eosinofílico. Vamos a ver que hay pólipos vellosos que en un área pueden tener displasia de alto grado, pero en otra puede tener un adenocarcinoma. Recordando que los pólipos adenomatosos son los que tienen mayor probabilidad o mayor potencial de malignidad. Fíjense que este tipo de pólipos van a ser pediculados, son frecuentes en el recto y van a tener generalmente una forma de coliflor y suelen ser exofíticos. Ahora, cuando el porcentaje que existe en el pólipo son glándulas tubulares, decimos entonces que es un adenoma tubular. Cuando el porcentaje son estructuras vellosas, en un 60 o un 70%, decimos que es un adenoma velloso, como este que está acá. Mientras que si un 40, un 60% o un 50-50 son estructuras tubulares, entonces el otro 50% son estructuras vellosas, decimos que es un adenoma túbulo velloso. Ok, entonces el adenocarcinoma está dentro de las lesiones malignas más frecuentes del intestino delgado, que tiene una diferenciación glandular, por eso es que lo llamamos adeno, y los sitios más frecuentes son en la región periampular del duodeno, fíjense, casi en un 64%, seguido de yeyuno en 20% y ilion en 15%. La enfermedad de Crohn es un factor de riesgo importante, como lo vemos, si es un adenocarcinoma que se origina por este subtipo de la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces va a predominar en ilion. Otros factores de riesgo importantes son enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, exposición a ácido y bilis, hábito tabáquico, hábito alcohólico, por supuesto, hábitos dietéticos y factores genéticos. Los vamos a ver comúnmente en pacientes de 40 a 70 años. Este tipo de cáncer puede crecer a forma de placa o puede crecer como un pólipo. Generalmente son lesiones grandes, anulares, constrictivas en forma de corazón de manzana y tienen afectación circunferencial de la pared intestinal. No afectan la serosa y microscópicamente vemos un adenocarcinoma que está bien diferenciado porque en un 95% va a estar compuesto por glándulas que están bien formadas. Es decir, que microscópicamente vemos células cilíndricas con núcleos alargados que son pseudoestratificados, pleomorfismo, pérdida de la polaridad y necrosis. Ok, el carcinoma colorectal es de todos los cánceres de colon el más frecuente en un 98%. Fíjense que es frecuente en pacientes mayores de 60 años y hay ciertos factores de riesgo que están asociados, como lo es los hábitos alimenticios, calorías excesivas, bajo contenido en fibra, alto contenido en carbohidratos, carnes rojas, por supuesto, factores genéticos que estén asociados. También la enfermedad inflamatoria intestinal y poliposis son factores de riesgo. Es más frecuente a nivel del ciego y colon ascendente en un 22%, en recto sigmoide en un 55%, en el colon transverso en un 11% y en el colon descendente en un 6%. En cuanto al patrón morfológico, macroscópicamente es más frecuente verlo exofítico, pero también lo podemos ver ulcerado, como es esta imagen que está acá. Y también lo podemos ver plano o en anillo de servilleta. En esta imagen que vemos acá, observamos que hay áreas de necrosis que tienen un aspecto similar a la tiza, por ejemplo aquí y aquí.
Ahora, desde el punto de vista histológico, tenemos en esta imagen un carcinoma bien diferenciado, en donde en su centro vamos a ver restos necróticos. En esta imagen sería un carcinoma moderadamente diferenciado porque hay poca formación de glándulas y hay células tumorales indiferenciadas que infiltran. Por acá tenemos células en anillo de sello y cúmulos de mucina extracelular. Recuerden que las células en anillo de sello son aquellas que empujan el núcleo hacia la periferia. Además de ello, también puede haber reacción desmoplásica que le da a la neoplasia una consistencia firme. Son tumores productores de mucina, por eso es que microscópicamente vemos los cúmulos de mucina. También puede tener diferenciación endocrina, escamosa o algún tipo de metaplasia. Bien, acá tenemos la clasificación de Atzler y Koller. La clasificación de Atzler y Koller es muy importante para determinar el pronóstico del paciente y el tratamiento coadyuvante. Mientras más avanzada esté la letra, el estadio tumoral va a ser peor. Es decir, que el factor pronóstico más importante en el carcinoma colorectal es la extensión del tumor al momento del diagnóstico. Básicamente, el estadio se va a determinar solo después de la resección del tumor y la extensión por medio de la exploración quirúrgica y el estudio anatomopatológico. Ejemplo, un paciente con una lesión en estadio A, según la clasificación de Atzler y Koller, tiene prácticamente el 100% de posibilidades de supervivencia a los 5 años de la resección, mientras que un paciente con clasificación B1 disminuye a 67%, para ya entonces B2 un 43% y así sucesivamente. A medida que más avanzado esté la letra, pues va a ser peor el pronóstico del paciente y la probabilidad de supervivencia. Ahora, todos los tumores malignos colorectales se extienden directamente a estructuras adyacentes y metastizan a través de vasos linfáticos y sanguíneos, pero ellos tienen preferencia, básicamente por los linfáticos regionales, por hígado, pulmón y hueso, también por otros órganos como lo es la cavidad peritoneal y el cerebro. Recordemos que entonces el factor de riesgo más importante es la presencia de pólipos adenomatosos y obviamente el desafío está en diagnosticar este tipo de neoplasia cuando aún son pólipos adenomatosos. Entonces, seguimos hablando de la clasificación, vemos que la letra A está limitada a la mucosa, B1 se extiende a la muscular propia sin traspasarla y los ganglios linfáticos no están afectados. En la B2 traspasa la muscular propia y ganglios no afectados. C1 se extiende la muscular propia, no la traspasa y los ganglios están afectados. En la C2 traspasa la muscular propia, afecta a los ganglios y ya la clasificación D pues nos indica metástasis a distancia. Y bueno, ya para finalizar les comento que hay otras neoplasias que también podemos ver en el intestino, como son los tumores carcinoides, los linfomas, lo que son tumores mesenquimatosos, como son los HITS, los leiomiomas, los lipomas, entre otros. Y les quiero regalar esta frase. La trascendencia de la anatomía patológica es que si no hay un buen diagnóstico, el tratamiento no sirve. Del microscopio a la terapéutica, y recordando siempre que sin la anatomía patológica la medicina es solo una suposición. Con mucho cariño les dejo este video. De mi parte, Indra Durán, actualmente asesora de la Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad del Zulia.